¿Cuál es la diferencia entre una evaluación privada y una evaluación social de un proyecto? Social leyenda. La privada busca rentabilidad. ¿Ya? Pero la social también busca rentabilidad. Yo no trabajo con el Precio precio de mercado. Pero ¿cuál es la diferencia de la rentabilidad? Que esta es rentabilidad social, no es una rentabilidad financiera. Esto busca un beneficio financiero o un beneficio económico. Esto no busca lo que se conoce como rentabilidad social, es decir, los proyectos sociales se evalúan generalmente por la cantidad de personas que los afectan, en el buen sentido de la palabra, positivamente. ¿Ya? O sea, mientras más personas sean afectadas por el proyecto, más posibilidades tiene de ser llegado a implementar. Bueno, dependiendo de una serie de parámetros. Entonces, en el proyecto privado, lo que busca el inversionista siempre es recuperar más que lo que invirtió. En el proyecto social se sabe que no va a recuperar más plata de lo que invirtió. Ni siquiera va a recuperar los costos de operación. Probablemente va a tener que seguir metiendo plata para mantener la operación. Lo que se busca es el bienestar de las personas o de un grupo de personas o de una comunidad. ¿Queda claro? Sí. Segunda pregunta. ¿Por qué es importante definir claramente los objetivos de un proyecto? ¿A qué me sirven los objetivos? Para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones, ¿ya? Pero está bien, eso es general, está correcto. Para clarificar la dirección del proyecto. Para clarificar el rumbo del proyecto, ¿no es cierto? Para definir cuál es el sentido que le vamos a dar al proyecto, cuál es el lugar donde queremos llegar. A ver si están llegando a la meta. Para poder verificar más adelante si es que efectivamente llegamos o no, por eso que los objetivos tienen que ser realistas, medibles, cuantificables, con una dimensión temporal, ¿no es cierto? Y todo eso que vimos por ahí en algún minuto. Tercera pregunta, dice, ¿en qué consiste la etapa de prefactibilidad en la formulación del proyecto? Para ver si es viable. Todas las etapas, ¿ya? El perfil, la prefactibilidad y la factibilidad buscan saber justamente si es viable el proyecto. Pero la prefactibilidad, o digamos, el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad tienen alguna diferencia importante. Económicamente se va a poder invertir La nuevamente. prefactibilidad Busca ver eso. Nada, pero no entendí nada. la fuente de información se busca profundizar más la información. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la diferencia entonces? La prefactibilidad, ¿de dónde saca la información? Secundaria. ¿Ya? La prefactibilidad de fuentes. Fuentes secundarias publicadas. ¿Y qué son las fuentes secundarias? ¿Qué son las fuentes secundarias? ¿O qué podemos entender por fuentes secundarias de información? Información que ya existe. Información que ya existe, que está publicada y hay que buscarla. Internet. Esa es información secundaria. Entonces, resumiendo, vamos a hacerla completa, porque esa es la gracia de esto. El perfil busca información de uso común, es decir, gente que sabe del tema y se le pregunta y nos da una noción general de cuánto esa persona o pequeño grupo de personas estiman que se puede invertir, que se puede llegar a gastar o se puede llegar a ganar, ¿no es cierto?, cuáles son los gastos operativos. Entonces se habla de juicio común. Alguien que sabe del tema te da una opinión y tú con eso haces un primer sondeo. Ese es el perfil. Si te dio positivo, pasa a la parte de prefactibilidad y empieza a buscar información que haya publicada. ¿Quién hizo algún negocio parecido, un proyecto similar en otra parte, a lo mejor en otro país, en otra ciudad, algo que se parezca? Y obtiene nuevamente la misma información, pero ahora con datos más cercanos, ¿cierto?, a alguna experiencia real. Si te da positivo, pasas a la factibilidad y ahí lo que hace es construir información primaria. Es decir, la información primaria es aquella que tú tienes que averiguar. Significa que vas a tener que salir a hacer la encuesta, preguntarle a los clientes si les gusta o no les gusta el producto, qué quieren, averiguar dónde están los proveedores, hacer un análisis PESTEL, ¿no es cierto?, del entorno real donde se va a desarrollar el proyecto. Si ahí construyes la información. Eso es básicamente la diferencia entre las tres. La exactitud y la precisión de la información que estás utilizando. 4. Menciona 3 factores que influyen en la demanda del producto. Y como diferencia, y siendo los recursos que se invierten, porque es más barato la prefactibilidad y la otra. Sí, puede ser, pero no es una gran diferencia en términos de, a veces hay estudios de prefactibilidad que salen carísimos. Pero sí, siempre va a salir, si sale carísimo el de prefactibilidad, el de factibilidad seguramente
te va a salir más caro que eso. Puede ser una diferencia, pero no se considera tanto así. Si la persona me haría dudarla y te la pondría buena. Porque la verdad es que no se mide por el tema de los dineros que se gastan, sino que se mide más por el tipo de información. Ya, decíamos que la demanda depende de producto y preferencia, el precio, ¿y otra cosa? La cantidad. No. Ahí está la cantidad, pues sí, la cantidad es igual al... La cantidad depende de los gustos y preferencias, del precio y de qué más? Ingresos de los consumidores. De los ingresos de los consumidores y del precio de los bienes sustitutos. Cinco. ¿Cuál es la importancia de la sensibilización del proyecto? El precio sustituto se refiere a algo que sea similar. Algo que sea similar. Pero Que te permita reemplazar el producto y te genere el mismo nivel de satisfacción. Pero si es muy esto, entonces... No. Lo que pasa es que, por ejemplo, no todas las personas tenemos los mismos bienes sustitutos. Y tiene que ver con gusto y preferencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me da lo mismo tomar té o café, para mí el té y el café son sustitutos. Yo puedo reemplazar uno por otro y me genera el mismo grado de satisfacción. Cuando dos bienes son sustitutos, no, sigamos con el ejemplo del té y el café, y el precio del café sube mucho, ¿qué voy a hacer yo? Voy a consumir té, porque me da lo mismo y ni lo voy a pagar porque está más caro. ¿Ya? Entonces, la demanda, en este caso, del café, también depende del precio del té. Porque si el té está muy bajo, la gente va a ir a consumir té. Si el té está muy alto, la gente va a dejar de consumir té y va a ir a consumir café, suponiendo que yo vendo café. Por eso es relevante el precio de los bienes sustitutos. Que no es lo mismo que competidores, ¿ah? O sea, competidores en el café serían las distintas marcas de café. Esos serían los competidores. El café, Monterrey, todas las marcas que hay de café. Esos son competidores. Sustituto es algo distinto que satisface la misma necesidad. El té es sustituto del café. El azúcar es sustituto de los endulzantes. Si es que me da lo mismo consumir uno u otro. Por eso no todas las personas tenemos los mismos sustitutos. Alguien me puede decir, no, yo no soporto los endulzantes, yo solo consumo azúcar natural. Perfecto, para ti no son sustitutos. Y la demanda tiene que ver con aquellos que sí les da lo mismo consumir. Y eso hay que averiguarlo a través de una investigación de mercado. ¿Estamos? Preferencia y La cinco, tendencia del entonces, mercado. ¿cuál es la importancia de la sensibilización del proyecto? ¿Por qué es importante? Para ver los rangos de qué. ¿En qué momento debe ser rentable? ¿En qué momento debe ser rentable? O sea, saber cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir o me genera el proyecto. ¿Ya? En función de que modificando ciertas variables claves, el proyecto siga siendo rentable. Entonces, dice, ¿por qué es importante? Primero, para medir el riesgo. Segundo, la rentabilidad. Entonces, para medir, es importante para medir el riesgo y para medir la rentabilidad ante variaciones de puntos clave o aspectos claves del proyecto o de los que pueden ser los costos o los ingresos. Sexto, ¿cómo influye el macroentorno en el desarrollo de un proyecto empresarial? ¿Qué es lo que es el macroentorno? El pesquero. Lo político, lo económico, lo tecnológico, lo social, lo ecológico, lo legal. ¿Cómo influye en un proyecto? Es unidireccional, o sea, el pesquero influye al proyecto. ¿Pero cómo influye? Sabemos que influye. ¿Ya? ¿Pero cómo? No saco más fotos. ¿Cómo influye lo político, lo económico, lo Se me social quedaron al por proyecto? palabras. ¿Qué genera? Entonces, se decisión ambiental y desarrollo de proyectos ambientales. ¿O qué me permite saber cuando yo hago el pesquero?
¿Cuál es la importancia de los inversiones? Las condiciones generales bajo las cuales va a operar el proyecto. El ambiente, el medio ambiente en que se va a desenvolver. Si el lugar donde va a estar mi proyecto va a ser políticamente estable, económicamente sano, socialmente también estable, tecnológicamente activo en términos de tener acceso a la tecnología necesaria, desde el punto de vista ecológico, cuáles son las regulaciones que rigen al proyecto, y desde el punto de vista legal, cuál es la normativa legal vigente. O sea, me da en los parámetros ante los cuales se tiene que acomodar el proyecto. O sea, el proyecto no puede acomodar el pesquel, el proyecto se tiene que acomodar al macroentorno. No puede instalarse en una zona donde está prohibido. ¿Ya? Va a ser complicado que no va a poder cambiar el ambiente político. Ponte que en un país, en una sociedad determinada, ¿no es cierto?, vaya a entrar un gobierno que pretende estatizar todas las empresas privadas. Eso no lo puede cambiar la empresa. No lo va a poder cambiar. Tendrá que adaptarse. O acepta o decide no invertir. Pero no puede modificar esto. O sea, lo que te da el PESTEL son las condiciones con las cuales va a desenvolverse el proyecto cuando esté operando. ¿Se entiende? Sí, pero eso sirve como para elegir dónde... Obvio, si yo analizo la parte económica de un país, por ejemplo, que está en recesión, una fuerte recesión hace muchos años, eso me genera un riesgo, porque el país no tiene capacidad de compra, está en recesión, pero también me puede generar una oportunidad. A lo mejor tengo mano de obra barata y los costos de producción pueden ser más bajos. O sea, hay que evaluarlo, hay que ver. O sea, no siempre estar en recesión es malo. ¿Ya? No siempre los países que no tienen una economía sana dejan de invertir, pero son más riesgosos. ¿Ya? Un país que es políticamente inestable, económicamente inestable, socialmente inestable, tecnológicamente atrasado, con legislación poco clara, no es un buen país para invertir. Lo más probable es que los inversionistas que lo hagan es porque estén asumiendo un riesgo muy grande, y si están asumiendo un riesgo grande es porque la cantidad de plata que esperan ganar es espectacular. Generalmente el riesgo viene asociado a la rentabilidad. Menor riesgo, menor rentabilidad. De hecho, la inversión menos riesgosa que existe en el mundo era, no sé si todavía estará con lo que está pasando, los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Te pagan como un 2% al año en dólares. Y es nada. Pero es seguro. Tú sabes que la plata está ahí. Son bonos del Tesoro de Estados Unidos. No se va a perder. Hasta ahora que... Claro. No sé qué lo quiere hacer Trump con alguna de las medidas que está tomando. De hecho, cuento aparte, los chinos son de los principales tenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Eso significa que en la guerra comercial, si los chinos quisieran hacerle algún daño, simplemente salen a vender los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Con eso aumentan la tasa de riesgo del bono. Y simplemente lo que va a pasar es que ya esa rentabilidad no va a ser de un 3%, va a ser de un 5%. Pero el riesgo país va a aumentar. Y que a Estados Unidos le crezca el riesgo país es un tema complejo. Gracias a la obra de Trump, hoy día, ayer escuchaba la noticia, hay un español, un ministro no sé qué era, que estaba conversando con un ministro chino. ¿Ya? Y los rusos metidos entre medio, para comenzar a transar, a hacer comercio internacional en euros, y no en dólares. Hoy día el comercio internacional se hace todo en dólares. En todo el mundo la moneda que rige el mundo es el dólar. Y los que controlan el dólar son los gringos. Si con esta embarradita se ponen de acuerdo, y eso empezó del tiempo de la crisis del petróleo. Antes de la crisis del petróleo se transaba en libras esterlinas, se transaba en yenes, se transaba en un montón de monedas distintas. Y era el acuerdo y al final el país transformaba eso a moneda nacional y se generaba cosas. Después de la crisis del petróleo, que los gringos pegaron el mangazo, ¿no es cierto?, y se quedaron con todo el petróleo de la zona, dijeron de aquí en adelante esto se transa en dólares en todo el mundo. En todo el mundo se empezó a transar el petróleo en dólares. Y después eso se fue masificando a todos los demás productos. Si hoy día, producto de lo que está haciendo Trump, vuelven atrás y comienzan a transar en euros, Estados Unidos va a recibir un pencazo firme. Que Estados Unidos, como fabricante de su propia moneda, él fabrica nomás y todas las deudas que acarrea. Claro, pero significa que ellos tienen el control de la economía mundial por el dólar. Entonces perderían un control importante. Y si se va a transar en euros, bueno, los europeos son medio amigotes de los gringos. Pero ¿y qué pasa si empezamos a transar en otras monedas?
Inclusive se estaba viendo hace tiempo el tema de la venta y compra de inversiones entre los rusos y Corea, si no me equivoco, también estaban inventando hoy Hace rato. una moneda. Así que Trump, con todo lo... A mí me cuesta mucho creer que sea idiota, pero cada vez me convenzo más. Yo creo que hay algún sentido por ahí, algo que uno no sabe, algo que los equipos asesores, que yo no tengo, digamos, le dijeron a Trump, no, mira, si esta es la cuestión, no sé, por algún mago, alguna máquina del futuro que sabe lo que va a pasar, no hay idea, pero con lo que se sabe de economía en este minuto, lo que está haciendo el tipo es dispararse a los pies. Además, sacar la pistola de choro, ahí se pone el tunazo en el dedo gordo. ¿Por qué? Porque primero subió los aranceles. Resulta que la mayoría, Estados Unidos es un país productor de muchas cosas, pero no tiene tanta demanda que no tiene todo lo que necesita para producir y tiene que importar muchas cosas que son materiales o materias primas para poder producir. Vamos al caso del cobre, ¿no? 10% más del precio del cobre, para el cobre mundial, sumado al chileno, cualquiera. Bueno, todo lo que usa cobre importado que lo fabrican en Estados Unidos le va a salir un 10% más caro. Por lo tanto, el precio, dependiendo de la cantidad de cobre que tenga ese producto, va a subir el precio, el costo de ese producto y por lo tanto va a ser más caro. Y ese producto americano ya no va a ser competitivo con otro país que haga el mismo producto, pero que esté usando el cobre sin el 10% de impuesto. No sé si se entiende la idea, ¿no? Si yo encarezco los insumos vía impuestos, cuando yo quiera vender te voy a vender más caro. Y voy a hacer que venderle al mundo más caro. Y con los chinos, como están produciendo, de hecho, piensen en los autos, ¿no? Hoy día los autos chinos de última generación traen un nivel de tecnología espectacular, lleno de cámaras, se estacionan solos. Estamos hablando de autos que llegan acá. Y barato. Y relativamente baratos para lo que valdría un vehículo americano en esas condiciones. Un vehículo chino de esas condiciones que estoy hablando, 20 millones, 25 millones de pesos hoy día, acá, en Arica. Ese mismo auto americano, año 2025, 60 millones, 65 millones. Claro que uno dice, no sé, Jeep, no, Jeep no, porque tiene ese nivel de tecnología. No sé, Chrysler, y el otro dice Chang'an. Chang'an es bueno. El tiempo lo dirá. ¿Cuáles son los pasos clave del proceso de investigación de mercado? Ya es una lata, está ahí publicado en el aviso, viene desde la detección de necesidad de información hasta la... describe brevemente el estudio de impacto ambiental. Ahí está el otro. ¿Qué es lo que es un estudio de impacto ambiental? Su nombre lo dice. Yo estudio. Ya, primero estudia. ¿Qué estudia? El medio ambiente. ¿Ya? ¿Y qué es el medio ambiente? Cómo el proyecto, ¿no es cierto?, influye positiva o negativamente en el entorno ambiental específicamente, con niveles de contaminación. Y a partir de eso determinar cuáles son las medidas que el país o el estado donde vamos a realizar el proyecto exige para poder realizarlo. La 8 es un simple listado, así que ni lo voy a pescar. 9. ¿Cuál es la diferencia entre objetivos tácticos? Se mezclaron las puntas. Hay que escribir las preguntas. Y estrategia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan? No. El vender como mínimo 30 millones en el año. Ese es un ejemplo. Pero creo que es un objetivo estratégico. El lograr vender un mínimo y el otro lograr una rentabilidad. ¿Están dando algún tipo de ejemplo? Estratégico busca que todas las áreas se involucren. Ya, un objetivo estratégico compromete todas las áreas y normalmente es de largo plazo. Un objetivo táctico involucra un área y generalmente es de mediano o corto plazo. Lo que no significa que no pueden haber objetivos estratégicos de corto plazo.
Pero normalmente son de corto plazo. De largo plazo. Las tácticas son de Los tácticos son Hoy en los pasos donde las fotos se mezclaron algunas palabras, algunas preguntas. y estratégicos son generalmente de largo plazo e incluyen toda la empresa en su conjunto. Y los operativos, ya que estamos en esa, Una persona o grupo pequeño. una persona o grupos pequeños, generalmente son de corto plazo. Ahí Una definitivamente no hay nada de largo plazo en los operativos. Una persona dijo que Los operativos, De corto una plazo. persona o pequeño grupo. Bueno, lo del análisis Pentel de la 10 ya lo explicamos. ¿Qué aspecto analiza el estudio técnico? ¿Qué buscamos en el estudio técnico? Además de la tecnología, inversiones y gasto operativo. Uy, se borró todo. Cuando hablamos de inversiones, ¿cuánto vamos a invertir en tecnología? ¿En qué tecnología? ¿Con qué calidad? ¿Con qué grado de actualización? Y los gastos operativos, ¿cuánto nos cuesta mantenerlos? En personal, en aceite, lubricante, lo que sea que utilice para estar operativo. Electricidad, combustible, lo que sea que utilice para mantenerse operando. Esos son los gastos operativos. ¿Qué es la viabilidad financiera? Y de pasadita, Analizar si ya tributariamente, legalmente, laboralmente. ya, a ver, ¿qué diferencia la viabilidad financiera? Les voy a cambiar un poco la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre viabilidad financiera y viabilidad económica? El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad, con total confianza y lo más importante. En lo económico, los gastos que se generan se ingresan en el mismo periodo. Correcto. Correcto. ¿Y en lo financiero? Se asignan en el periodo que se está ejecutando. Cuando se hace el gasto. ¿Ya? En lo financiero, podemos decir que nos interesa el flujo de caja. Las platas en el momento en que se van a recibir. Acá interesa, por decirlo de alguna manera, el estado de resultados. Aquí es ingreso menos resultado. Y acá, ¿cómo se mueven las plata dentro de ese periodo? Si van a estar las plata en el momento en que se necesitan. O sea, cuando yo hago el análisis financiero, estoy midiendo la capacidad de pago del proyecto. Eso implica definir si las platas van a estar en el monto y en el momento en que se necesitan. Hay que pagar sueldo fin de mes, está la plata. Hay viabilidad financiera. Hay que pagar impuestos el día 12, está la plata. Hay viabilidad financiera. Si no está, cooperamos. Hay que meter plata, digamos, para cubrir el capital de trabajo. ¿Por qué se debe considerar el análisis del comportamiento del consumidor en un proyecto? ¿Qué determinamos con el analizando el comportamiento del consumidor? La tendencia. ¿Tendencia ya de qué? ¿Sí? La demanda. ¿Qué cantidad? ¿A qué precio? Sí, por lo tanto, lo que voy a determinar con el comportamiento del consumidor son
los ingresos del proyecto. (14) Define brevemente qué es una fuente secundaria de información. Digamos publicaciones que ya están hechas en alguna fuente validada. Y 15. ¿Qué función tiene la investigación exploratoria dentro de un estudio de mercado? No me digan explorar. Que además es cierto, ¿no? No todo lo que yo exploraría es la respuesta. Generalmente, la investigación exploratoria lo que hace es entregarnos información, voy a decir en términos coloquiales, que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. ¿Ya? Esa investigación exploratoria generalmente se hace en pequeños grupos, lo que se denomina focus group según los gringos, grupo de foco según los latinos. Y son pequeños grupos de personas a los que se les hace preguntas respecto al proyecto. Esto lo usamos, por ejemplo, para el perfil. Cuando vamos a hacer el perfil, le hacemos una entrevista en profundidad a una persona, o focus group, que es otra técnica. Las técnicas de investigación exploratoria, focus group o entrevista. Mira, las telenovelas, casi siempre la evaluación de los capítulos, del final, de los personajes, la hacen con un focus group. ¿Qué significa? Que eligen a un pequeño grupo de personas, no más de 15, que sean del segmento del mercado al que apunta la telenovela, y le empiezan a preguntar, casi como una conversación, digamos, qué le parecen los personajes, si le resultan creíbles, si le gustaría que muriera al final, que se volviera... Y con esa información los tipos van construyendo. Ahora, esta no es información que sea estadística, no es válido. Lo que yo obtenga la información exploratoria me sirve para armar mi cuestionario. En el fondo me ayuda a saber qué necesito preguntar. ¿Ya? Me da la información base. Es decir, esto aquí no cuantitativo. Si yo quiero decir a partir de una investigación exploratoria que le pregunté a 15 personas y a todas les gustó el producto, no significa que va a tener un 100% de aceptación en el mercado. O si le gustó a la mitad, que va a tener un 50% de aceptación en el mercado. Una investigación exploratoria no te da datos cuantitativos, solo te ayuda a saber dónde guiar en las preguntas, qué preguntar, hacia dónde dirigir los cuestionarios que vas a hacer más adelante. Explorar, es como cuando los ejércitos, ¿no es cierto?, va un explorador adelante que no sabe qué miércoles se va a encontrar y por eso lo mandan primero para que vea qué pasa. Si no vuelve, parece que está mal la cosa, mejor no vamos. Bueno, esto es lo mismo, pues. Mandamos a alguien, ¿no es cierto?, hace un focus group y le preguntamos cosas que no sabemos de lo que está pasando. Y ese focus group nos va a decir esa información que no tenemos. Por eso que se usa para el perfil. Le preguntamos a alguien que sabe, que ya exploró, que va más adelante y nos entrega información respecto a eso. Pero no lo podemos generalizar desde el punto de vista estadístico. Pero dice que va dentro de un estudio de mercado. No, o sea, sí, es parte del estudio de mercado, pero es el punto de partida. Exacto. Cuando yo no tengo claridad de lo que me falta saber o lo que necesito preguntar, meto la investigación del programa. ¿Hasta la 15? ¿Hasta la 15? Eso era.